bendiga a todos mis amados hermanos en la fe en Cristo Jesús, al sendero de la cruz. Que Dios los guarde. Vamos a estudiar la Biblia hoy. Voy a estar hablando acerca de la guerra espiritual a nivel de la iglesia. A nivel de la iglesia. Y vamos a estar viendo el tema de cómo discernir los ataques del enemigo. Sabemos que el enemigo está atacando a nuestras familias. La iglesia se compone de las familias y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para hacerle frente al enemigo. Es evidente que hemos visto las fuerzas demoníacas obrando de diferentes maneras a través de la brujería, satanismo, espiritismo, vudú, santería, hechicería, astrología, etc. Y más que nunca el enemigo se está oponiendo en contra de la iglesia y nosotros tenemos que estar preparados. Ya debemos de conocer las maquinaciones del enemigo. Especialmente en este mes, cuando hay tanto movimiento del enemigo de nuestras almas, tenemos que estar bien preparados. Y les voy a enseñar cómo discernir los ataques del enemigo. Hay múltiple enseñanza en la Biblia. Hay muchas citas bíblicas, pero solamente voy a estar trayendo como alrededor de unas 5 referencias. Ahorita son las 12:15 de la medianoche y voy a trabajar para la gloria y la honra del Señor. Es un placer para mí el poder compartir la palabra de Dios para ustedes, para prepararlos, para equiparlos. Y si hay alguien más que quiere prepararse, pues añádese, inscríbase a este grupo. El enemigo usa lo que se llama fortalezas ideológicas. Está ideando, está buscando la manera de cómo destruirlo a usted, de cómo destruirme a mí, de cómo destruir a la iglesia, de cómo destruir al cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo y tenemos que buscar la manera de discernir los ataques del enemigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que usar el don de discernimiento. Como iglesia debemos de conocer acerca de los dones del Espíritu. Si usted quiere entender acerca de los dones del Espíritu, se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12. Ahí se habla acerca de los dones del Espíritu. No voy a estar tratando todo el capítulo, simplemente voy a estar hablando de algunos versículos. Y uno de los versículos que voy a traer a colación es el versículo 10 del capítulo 12 de 1 Corintios. 1 Corintios 12:10. Porque nos dice que nosotros debemos de conocer o no debemos de ignorar acerca de los dones espirituales. Y estuve escribiendo algunos versículos. Usted puede tomar nota. Yo he estado orando por las iglesias, no solamente por la nuestra, porque al final el Señor se va a llevar solamente una iglesia. El Señor viene por su iglesia amada. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Muy bien, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Usted también puede subrayar el versículo 1 para que entienda los demás versículos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El versículo 7 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que el Señor pone en nosotros, a través de su Santo Espíritu, el don, la manifestación para provecho. En 1 Corintios 12:10 nos dice, a otro el hacer milagros. Por eso se llaman los dones del Espíritu. Quien los da es el Espíritu Santo. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus.
Y debemos de buscar el discernimiento del Espíritu para atacar al enemigo, para discernir los ataques del enemigo. Hay que buscar el discernimiento del Señor. Hay que entender de dónde viene, de dónde viene el ataque, de dónde viene la amenaza. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Subraya allí discernimiento de espíritus. ¿Con qué intención viene el enemigo con todos sus ayudantes y sus secuaces? Tenemos que estar preparados, amados hermanos, para defender a nuestra familia, para defender a los nuestros, para defender a su cónyuge, para defender a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a los débiles en la fe. Tenemos que estar preparados, amados hermanos. Nehemías decía que con una mano peleaban y con otra trabajaban. En una mano tenían la espada y con otra trabajaban. Nosotros tenemos que tener la espada del Espíritu. No debemos de soltar la Biblia. Tenemos que tener el discernimiento y escudriñar la Biblia también. Tenemos que entender lo que es la palabra de Dios. Muy bien. Volviendo a 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11 nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo no lo va a hacer todo solo, nosotros somos el instrumento. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y es bueno que nosotros busquemos de Dios, que busquemos del Espíritu Santo, que seamos guiados por el Espíritu Santo y que busquemos el don de discernimiento. Muy bien, vamos a estar viendo otras citas bíblicas. En Hechos capítulo 17, versículo 11, debemos de conocer la Escritura, como les estaba mencionando, conocer las Escrituras, conocer la Biblia. En Hechos 17, 11 nos dice de esta manera, vamos a ver, tengo que usar los lentes y les voy a dar tiempo para que ustedes busquen en su teléfono, en su celular o en este libro sagrado que es la Biblia. Muy bien, 17:11 nos dice así. Más bien, para que usted pueda entender este texto, tenemos que leer el pretexto. Nos dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Noten bien, subrayen Berea, porque voy a estar hablando de los hermanos de Berea, del pueblo de ese lugar. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El versículo 11 dice, y estos eran más nobles, o sea, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, recibieron la Biblia con toda solicitud, escudriñando cada día, no una vez a la semana, cuando predica el pastor, o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, no, todos los días, para ver si estas cosas eran así. Cada día hay que escudriñar la Biblia, cada día hay que escudriñar la palabra de Dios. Y les voy a dar otra cita bíblica para que ustedes puedan buscarla más tarde o más noche, cuando usted guste, para que se documente más. Nos dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, nos dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras. Él nos recomienda, Cristo mismo nos recomienda que escudriñemos su palabra, que escudriñemos la Biblia. Dice, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí.
O sea, si queremos saber más del Señor Jesucristo, allí está en la Biblia, para discernir los ataques del enemigo y para pelearle también al enemigo. El enemigo nuestro conoce la Escritura y todos sus secuaces. Hoy no voy a poder enseñarles de tanto ejemplo que hay en la Escritura. No hay suficiente tiempo, pero haré tiempo después para hablar con ustedes y prepararles, equiparles para hacerle frente al enemigo. El Señor quiere que escudriñemos la Biblia. Yo sé que ahorita está recibiendo de la palabra de Dios. Yo sé que muchos están pasando por muchos ataques del enemigo. Lo que quiere el enemigo es infundir temor. Pero nosotros tenemos que prepararnos con la Escritura. El mismo diablo se enfrentó al Señor Jesucristo tratando de infundirle temor y desafiándole de muchas maneras. Lo podemos ver en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Lo podemos ver en el capítulo, en los Evangelios. Capítulo 4 de Mateo. Y si no di bien las citas bíblicas porque no las escribí. Y hay algunas de las que me acuerdo. Y otras estoy intentando de hacer memoria de la Escritura. Debemos de conocer las Escrituras. Debemos de leerlas. Debemos de escudriñarlas. Muy bien. Entonces, los de Tesalónica, a mí me encantó esta escritura en el versículo 11, es que estaban solícitos para escudriñar la Biblia, la escritura. Y el versículo 12 nos dice, así que creyeron muchos de ellos, o sea, los que estaban ahí congregados, de los que no se habían entregado. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas, de distinción, y no pocos hombres. Cuando se explica la Escritura, cuando se lee la Escritura, siempre va a haber cambio. Y llega a un conocimiento mayor para discernir los ataques del enemigo. Esta gente estaba ya preparada, documentada para hacerle frente al enemigo. Tenemos que escudriñar la Escritura. Dice el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, qué bonito es anunciar la palabra de Dios, porque es poderosa, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alaban al Señor, gloria al nombre del Señor. El versículo 13 nos dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron, se dieron cuenta que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Quisieron ir a gozarse para escuchar la palabra de Dios. En estos últimos días, estamos en los últimos días, estamos ya para la recta final, pero viene hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de la palabra de Dios. Hay gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Pues venga y escuche la palabra de Dios. En este momento usted puede recibir bendición de Dios. Y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué impacto trae la palabra de Dios? ¿Qué cambio trae la palabra de Dios? Viene alboroto cuando se escucha la palabra de Dios, porque trae efecto. Y nos hace entender, nos hace discernir, nos hace inquirir, nos hace recibir entendimiento, sabiduría. Y es allí donde se consigue el don de discernimiento a través de la Escritura. Sí, amados hermanos, busquen este don, el don de discernimiento. Hay más dones, pero ahorita les estoy, en este caso,
les estoy recomendando el don de discernimiento. Hay que conocer la Escritura. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4, vamos a leer la Escritura, les voy a dar tiempo para que la busquen. Capítulo 4, versículo 1 al 4, más bien vamos a leer hasta el 6. Aquí en el encabezado nos dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Nosotros tenemos que conocer la Escritura para hacerle frente al enemigo, para discernir los ataques de nuestro enemigo, de nuestras almas. Y tenemos que entender que se están levantando muchos profetas, pero tenemos que discernir cuáles son los profetas verdaderos y cuáles son los falsos. Cuáles son los que se levantan con un espíritu anticristiano. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1 nos dice así. Leamos juntos. Por eso les invité para estudiar la Escritura, para escudriñarla. Amados, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hermanos, nosotros no somos del mundo. Nosotros somos extranjeros. Nosotros somos del reino celestial. Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Espero que usted sea de Dios. Aleluya. Dice el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El 6, nosotros somos de Dios. ¿De quién es usted? De Dios. Si usted rindió su vida al Señor, si usted se arrepintió de sus pecados, si usted le confesó sus pecados, usted ha recibido paz, gozo, justicia, porque el Señor nos justificó cuando murió en la cruz del Calvario y también nos santificó. Hay que vivir pía y justamente. Hay que vivir con integridad. Hay que vivir para el Señor. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Usted va a discernir. Usted va a saber cuál es el verdadero profeta y cuál es el profeta falso. Gloria al nombre del Señor. Dios es grande y Dios es poderoso, hermanos. Alaben y glorifiquen el nombre del Señor, porque Dios es bueno. Debemos de saber probar a los profetas. Vamos a ver ahora en Romanos capítulo 8, versículo 16. Y de esta manera vamos a dejar que el Espíritu dé testimonio, que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu, pero que nos dé dirección y que nos guíe. Eso es lo que vamos a buscar para discernir los ataques del enemigo. Y asegúrese de que usted es hijo de Dios.
No permita que el enemigo le meta condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Los hijos de Dios debemos de vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo. El enemigo es tan sagaz y trata de atacar a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, tratando de engañarte diciéndote a tu alma, a tu espíritu, de que estás condenado, de que si cometiste un error ya, o un pecado ya, estás vencido. No, mis amados hermanos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay otra escritura en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, nos dice que nosotros tenemos un abogado. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No deje que el diablo le esté condenando. Si ha caído, si ha retrocedido, hay perdón en el Señor. Usted ha sido atacado una y otra vez. Y tal vez se siente vencido por el enemigo. Yo le digo que en esta noche, que a través de la Escritura y a través del don de discernimiento, usted podrá discernir los ataques, de dónde viene el enemigo, y usted lo va a vencer en el nombre de Cristo Jesús, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si usted cree que solamente ha caminado en la carne porque no ha sabido cómo andar en el Espíritu, pues en esta noche determínese a caminar en el Espíritu. Y el enemigo le va a soltar, el enemigo le va a dejar. Camine en el Espíritu, sea guiado por el Espíritu Santo. Muy bien, hay otra cita bíblica que tengo por aquí que me encantó bastante. Bueno, toda la Escritura, pero lea todo este capítulo en su casa, porque no hay suficiente tiempo para lo que traigo hoy. El versículo 13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está en usted hacer morir las obras de la carne y de vivir en el Espíritu. Decídase, determínese a vivir en el Espíritu. Dice el versículo 14 del capítulo 8 de Romanos, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es de que usted decídase, determínese a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y usted va a discernir los ataques del enemigo. Ya sé por dónde vienes, diablo mentiroso. Usted le va a decir de esa manera. El versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque eso es lo que trata el enemigo. Siempre la estrategia, la maquinación del enemigo es infundir temor al creyente. Pero nosotros, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Muy bien. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papito, Papá Dios. El Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígale a su esposo, Dios está contigo. Y si su esposo no cree en el Señor, pues con la Escritura, que se convierta al Señor.
háblele de Cristo y con su testimonio, con el don de discernimiento y con el conocimiento de la Escritura, usted puede traerlo al reino celestial. Aleluya, gloria al nombre del Señor, a los pies del Señor. El versículo 16 nos dice, Romanos 8:16, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo le va a hacer saber cuando vienen los ataques del enemigo. Nosotros tenemos que entenderlo. Y hay varias estrategias de cómo vencerlo, hermanos, pero hoy no voy a hablar de eso. No voy a hablar de las armas ofensivas ni las defensivas. Habrá tiempo después. Muy bien. Vamos a ver otro versículo. El versículo 17 dice, y si hijos, somos hijos de Dios. Versículo 17 de Romanos, capítulo 8. Y si hijos, también herederos. El enemigo sabe que nosotros tenemos una herencia. Y el enemigo no viene más que para matar, hurtar y destruir. Pero digo, Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Vienen, hermanos, pruebas y vienen luchas, vienen muchos padecimientos, pero que esto no nos haga caer, que no nos doblegue, aun aunque el enemigo quiera infundirle temor. Hermanos, cantábamos hace muchos años, ya no hay temores en mi ser, pues mi Jesús conmigo está. El Señor está con nosotros. Vamos a hacer una oración en este momento, hermanos. Vamos a confiar en el Señor, porque estamos viviendo en tiempos en que debemos tener conocimiento bíblico para sobrevivir. La palabra de Dios claramente dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros debemos de escudriñar la Escritura y buscar el discernimiento del Señor para así saber distinguir entre lo bueno y lo malo, para así distinguir también entre lo falso y lo verdadero. ¿Quiénes son los falsos? ¿Quiénes son los verdaderos? Porque se van a levantar muchos hablando, enseñando, trayendo doctrina de demonios. Y nosotros tenemos que estar preparados para pelear, entendiendo las acechanzas del enemigo, entendiendo que hay una guerra espiritual a nivel de la iglesia. El enemigo a toda costa quiere destruir a nuestra iglesia, a la iglesia, la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Pero el Señor siempre la va a guardar hasta el final. No tengamos temor, amados hermanos. Tenemos que discernir con el discernimiento que el Señor nos ha dado y con la Escritura. Muchas gracias, hermanos. En este momento vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias, Padre amado, por tu misericordia. Gracias por mis hermanos que escucharon tu palabra. Gracias, Señor, porque nos acercamos creyendo de que tú vas a hablar a los corazones, así como entraron en convicción muchos aquellas mujeres y aquellos varones que escucharon la Escritura, los de Berea. Y gracias, Señor, porque ellos podían verificar, certificar de lo que se estaba hablando. Que así seamos nosotros los del Sendero de la Cruz. Gracias, Señor. Y aquellos que están escuchando en sus casas, aquellos que están pasando por temor, aquellos que están pasando por aflicción, aquellos que están pasando por persecución. Señor, que puedan detectar, que puedan discernir los ataques del enemigo en el precioso nombre de Jesús, y para que le puedan dar al blanco en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así como Nehemías luchaba, decía, por nuestras familias, por nuestras esposas,
por nuestros hijos. Así vamos a pelear, hermanos. Vamos a detectar los ataques del enemigo. Y en el nombre de Cristo Jesús vamos a ser más que vencedores. Dios los guarde y Dios los bendiga, mis amados.